En este video vamos a ver cómo construir un escritorio en 3D, pero primero unos aspectos técnicos antes de pasar a la construcción del escritorio. Una mesa de trabajo adecuada es imprescindible para poder pasar largas horas en el trabajo de forma cómoda y sin perjudicar a los usuarios. Existen consideraciones tomadas en cuenta a partir de estudios ergonómicos que determinan el área de movilidad en relación a los trabajos. Uno de los factores más importantes en nuestra época es el uso del computador. Para un escritorio en el este debe ubicarse en la esquina, asegurando la mayor distancia entre el monitor y nuestra vista, que debe ser de mínimo 60 centímetros. Para lograrlo, la recomendación es tener una superficie frontal de 60 centímetros de profundidad por 1,30 a 1,40 centímetros de ancho. En cuanto al retorno, especialmente si el área no es abierta, se debe respetar un área de 70 centímetros de profundidad para permitir al usuario moverse hacia atrás, y el ancho debe respetar también 70 centímetros para que el usuario pueda circular con comodidad sin que sea mínimo de 50 centímetros. Con la herramienta línea marcamos una línea de 0,60 centímetros ,1.40, 0.60 y finalmente cerramos el primer cuadro. Hacemos el retorno de 0.70 centímetros, 0.60 y cerramos el cuadro. Para dibujar la pata, la dibujaremos en plano y de forma lateral a un lado para luego rotarla. La pata la haremos de 0.70 de alto y 0.60 de profundidad. Esta es una pata sencilla en U. Con la herramienta seleccionar, damos clic varias veces hasta que toda la figura se coloque en azul. Nos vamos al conjunto de herramientas, donde vamos a seleccionar la herramienta equidistancia. Con esta herramienta vamos a marcar la distancia o vamos a hacer una copia idéntica del objeto que ya hemos dibujado a una distancia que marcaremos previamente. En este caso la hacemos a 0.04, que serían 4 centímetros, y marcamos una línea con la que terminamos de cerrar el objeto. Con la herramienta borrador yo lo hago de esta manera. Con la herramienta borrador elimino la línea que no me sirve. Con la herramienta orbitar, que se encuentra acá en el conjunto de herramientas, roto la pantalla de forma conveniente, donde pueda trabajar más cómodamente de forma tridimensional. Voy nuevamente al conjunto de herramientas por la herramienta empujar o push en inglés. La selecciono y me coloco sobre el objeto que quiero extruir. En este caso comenzaremos con las superficies. Una superficie normalmente tiene 25 milímetros o 30 milímetros. Eso traducido a metros sería 0.025. Y para la segunda pieza podemos volver a introducir el número o usar la altura del primer recuadro como referencia, sencillamente parándonos sobre él. Para la pata en U volvemos a utilizar la herramienta push, pero a esta le daremos una profundidad de 0.07, que vienen siendo o los equivalentes a 7 centímetros. Siguiendo con la herramienta seleccionar, le damos clic hasta que todo el objeto se coloca azul y punteado y vamos a la opción pintar. Seleccionamos el color que deseas. Yo en este caso lo voy a colocar en color gris y teniéndolo todo seleccionado lo pintas completo. Vuelves a seleccionar y como recomendación, siempre los diferentes componentes de un objeto se deben colocar o crear como grupos o como componentes. Luego le explico, más adelante le explicaré la diferencia de eso. Por ahora lo trabajaremos en grupo. Con la herramienta pintar voy a pintar también el escritorio. En este caso lo voy a pintar de color verde. ¿Por qué seleccionamos todo hasta que se coloque en azul? Si yo coloco la herramienta pintar solamente sobre la superficie,
Como ven, solo pinta la superficie de arriba. Las superficies laterales o las otras superficies no van a quedar pintadas. Por eso lo que se debe hacer es seleccionarlos todos para poder pintar. Y finalmente con clic derecho creamos un grupo y repetimos la acción con el otro recuadro, crear grupo. Vamos luego a la herramienta rotar, que se encuentra acá en el conjunto de herramientas, y nos colocamos del lado del escritorio que nos convenga. Como ven, acá se coloca en azul y se coloca en verde. Cuando está en azul es porque vamos a rotar sobre el eje horizontal. Por eso tenemos que asegurarnos de pararnos en la pared del lado en el que el compás se vea de color verde. Y luego lo levantamos a la posición deseada. Yo siempre cuando trabajo los ángulos los escribo para ser más precisa. Escribes 90, esto te sale acá en la parte inferior derecha de la pantalla, colocas 90 grados y ya te da la altura exacta. Luego con la herramienta mover nos ubicamos, vamos ubicando los objetos donde sea más conveniente para nosotros poder colocar nuestros objetos. Voy a acercar esta parte de acá. Eso lo hice con la herramienta zoom que se encuentra acá en la parte de abajo del conjunto de herramientas. Como ven, las dos superficies se encuentran en dos alturas distintas. Mi recomendación es siempre acercarse y colocar como eje de movimiento, seleccionar el punto que más te convenga. En este caso puede ser el de arriba o el de abajo. Si es el de abajo, te ubicas luego en el punto de abajo del objeto al que lo vas a juntar y así vas a conseguir que te quede más exacto. Nos alejamos un poco, rotamos acá y vamos ahora a copiar esta pata para pegarla de este lado. Para eso se usa la herramienta mover en conjunto con la tecla control. Mantienes presionada la tecla control y luego das clic sobre el objeto y este va a crear una copia que vas a poder ubicar en cualquier parte. Igualmente que cuando vas a mover un objeto, la recomendación es utilizar el punto de referencia que más te convenga para trabajar el producto. Vamos a volver a trabajar en planta para hacer ahora el archivador o la cajonera. Seleccionamos la herramienta línea, hacemos el recuadro o el rectángulo. En este caso yo lo voy a hacer de punto 40 por punto 50 por punto 50 y cierro el recuadro. Lo orbito con la tecla orbitar para conseguir una posición más favorable. Me acerco un poco con la lupa. Con esta herramienta puedo mover el tablero, voy a push y me levanto a punto 70 centímetros, que es la misma altura de la pata. Existe una forma de trabajar que es trabajar con las líneas directamente. Necesito colocar esta misma línea más abajo, entonces con la letra copia, con la opción de copiar, que es la herramienta mover más control, selecciono la línea y la bajo en la distancia que me convenga. Yo suelo hacerla con los números 0.03, que es la distancia que necesito que tenga. Y finalmente, seleccionando la herramienta línea, marco una línea en el punto medio para la cajonera de abajo y una línea en el punto medio que se ubica en la parte de arriba. Con esto ya tengo marcada la distancia de mis gavetas. ¿Cuál es el siguiente paso para darle un poco más de realismo? En la parte lateral hago un pequeño triangulito sin cerrarlo. Selecciono el triángulo, no las líneas, y lo copio con mover control. Como ven, a veces las herramientas, los objetos se pueden deformar al mover líneas. Solo tienes que darle control Z para volver hasta el punto inicial.
Push no solamente sirve para hacer crecer un objeto, también para hacerlo decrecer. Entonces, por lo menos acá ves este objeto punteado, esta parte punteada, lo que hacemos es ir hasta el final, arrastrarlo hasta el final, y ya con esto le estamos dando un poco de textura a nuestro archivador. Para terminar, coloco una línea lateral que viene como delimitando el cuerpo de la gaveta, y así mismo lo hago en la otra cara. Luego coloco selecciono la herramienta pintar, y acá puedes ver elegir muestra, que es este goterito que sale aquí. Le das clic, yo lo quiero hacer del mismo color de las patas, así que le doy clic, selecciono el archivador completo y lo pinto. Si quieres colocar las puertas del archivador de un color distinto, vamos a decir que el verde, seleccionas el color y solo pintas las puertas. Le voy a pintar los laterales de las puertas también para que se vea un poco diferente. Selecciono, clic derecho, crear grupo, y con la herramienta mover lo ubicas en la posición deseada. Vamos a ampliar un poco la imagen para que sea más fácil de comprender. Voy a seleccionar la punta superior, la esquina superior, y lo voy a juntar con el escritorio. Como ves, no siempre se va a alinear automáticamente. Lo que hago es aproximarlo y me acerco para poder trabajar con más comodidad. Y listo, aquí tengo mi escritorio levantado en 3D. Sencillo, estos mismos principios se pueden utilizar para hacer escritorios rectos, más grandes, más pequeños, con diferentes formas o colores. Más adelante estaremos viendo cómo hacer otros tipos de patas y otras configuraciones. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en próximos videos.